Buenos días a todos. Veo algunas caras conocidas que nos hemos estado viendo por videollamada durante la pandemia y seguimos, y es muy de agradecer verse en persona. No es lo mismo, aunque también saludo a todos los que nos están viendo por videollamada porque es un gran recurso. Yo quiero exponer, a grosso modo, en el tiempo que tenemos, los aspectos psicológicos de un diagnóstico de una enfermedad rara, en este caso paraparesia. No sé si desde control me pueden poner ya el PowerPoint. Vale, muy bien. Como seres humanos, pues lo natural es que nos sintamos vivos, que nos proyectemos con salud. No pensamos en agradecer que tenemos salud, es lo natural. Y lo natural también es hacer planes de futuro, proyectarnos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deseamos? ¿Cómo queremos continuar? En definitiva, el ser humano se ha hecho ser humano a base de controlar el entorno. Si no, pues funcionaríamos por instinto. Sin embargo, progresivamente, el ser humano, he puesto ahí una figura de un agricultor porque fue plantando semillitas, cuidándolas y consiguiendo tener más comida, y así con todo lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Esto nos da una idea de lo importante que es para cualquiera de nosotros tener la sensación de que controlamos nuestra vida. Claro, la naturaleza también nos ha enseñado desde siempre que controlamos relativamente. Llueve, no llueve, mucho frío, mucho calor, unas semillas se dan en una zona, no en otra, y así continuamos en la vida. O sea, no lo controlamos todo. Hay muchos aspectos del entorno social, de salud, económicos, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, con la crisis económica, que nosotros no controlamos. Pero incluso en esas sensaciones de no controlar, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Vale. En esas sensaciones de no controlar nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Aquí, claro, cuando viene un diagnóstico de cualquier enfermedad, pues necesitamos saber qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Y es un shock inicial porque nos rompe nuestro funcionamiento del día a día. En el caso de una enfermedad rara es, ¿y esta enfermedad qué es? ¿Qué nos están diciendo? ¿Y cómo? La siguiente pregunta es, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué tengo esta mala suerte? Es curioso que la mala suerte siempre la contemplamos cuando nos pasa algo malo. A ninguno se nos ocurre pensar, ¿y por qué tendré yo tan buena suerte? Tengo salud, tengo una casa razonable, tengo un trabajo del que me quejo, pero que tengo trabajo. ¿Por qué yo tendré tan buena suerte y en África se están muriendo de hambre? No nos hacemos esa pregunta como seres humanos. Sí, a veces, pero nos tenemos que parar mucho a reflexionar. Lo que nos preguntamos casi siempre es cuando nos toca algo negativo, lo que sea. ¿Por qué a mí? Pues no tenemos respuesta. La siguiente pregunta es ¿cómo va a evolucionar, no? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Claro, saber cuál es el diagnóstico, saber cómo va a evolucionar, saber a qué atenerse, pues es como si estamos plantando una semilla y decir, a ver, esta semilla es de secano, de regadío, ¿en qué época hay que plantarla? ¿Cuándo va a dar sus frutos? ¿Qué puedo esperar? Ah, que tengo que esperar 3 meses a que germine. O sea, que si en 3 meses no veo nada, no es que se haya muerto, es que va lento, que es así, vaya. O son 6 meses, ¿no? A base de la experiencia de otros que han ido por delante, pues podemos hacernos una idea de cómo van evolucionando las enfermedades. Por supuesto, una enfermedad nunca se sabe porque cada persona es única, pero bueno, cuando dan un diagnóstico te cuentan un poco estadísticamente cómo funciona, si es más grave, menos grave. En el caso de enfermedades raras esto es muy difícil, porque claro, no se sabe, no hay suficiente número, no hay suficiente volumen de personas como para poder hacer estas previsiones, y más teniendo en cuenta el caso de la paraparesia, que dentro de la misma enfermedad hay muchas variaciones. Entonces, claro, los pacientes se encuentran totalmente desconcertados, en cierto modo desamparados. Porque luego viene el tema del tratamiento. Vale, ¿qué tratamiento? Pues se está probando esto, se está probando lo otro, pero no se sabe.
Entonces, a la hora de comunicar, ¿no? Se habla mucho de lo bueno que sería que los médicos de atención primaria tuvieran atención, o sea, tuvieran más información sobre las enfermedades raras, en concreto sobre esta enfermedad. Yo diría, qué suerte tendríamos si los médicos de cabecera tuvieran 20 minutos por persona. Cuánto mejoraría, ¿no?, la atención de los pacientes. Porque, claro, algo muy importante es que somos personas sanas o personas enfermas, pero por encima de todo personas. Y además del tratamiento médico, que es fundamental, necesitamos también que nos arropen un poquito en los momentos difíciles, que nos escuchen, que tengan tiempo para darnos la información o la no información, porque muchas veces es tiempo para dar la información de no sabemos. No sabemos, pero se está investigando, pero hay asociaciones, pero hay, no sé, vamos a ver, ve a este especialista, a este centro. Lamentablemente el sistema de salud está como está y ya sabemos que atención primaria está hipersaturado. Pedir que escuchen, pues es pedir peras al olmo porque no les da el tiempo, literalmente. Unos tendrán más habilidades para la escucha o para la empatía y otros tendrán menos, pero es que aunque las quieran desarrollar no tienen el tiempo. Y esto, pues claro, repercute mucho en el estado de ánimo de cualquier enfermo. Y a la hora de valorar, ¿no?, la siguiente pregunta que pongo ahí, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo me va a cambiar mi vida? Bueno, hay veces que como seres humanos preferimos el peor diagnóstico que no saber lo que nos va a pasar, ¿no? En el caso de vuestra enfermedad, vale, te vas a quedar en una silla de ruedas, vale, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya me compro la silla, me voy haciendo la idea, hago obras en casa, pido un cambio de trabajo, no sé, ya sé cuál es la situación, a partir de ahí puedo empezar a poner de mi parte. No, es que no se sabe. No, es que un poquito hoy, otro poquito mañana, va evolucionando. Y eso, todo ese proceso de cómo evoluciona la enfermedad y de esa incertidumbre, pues puede llevar también a un estado de ánimo depresivo. Y en esta enfermedad, por favor, pasa a la siguiente. Vale. En esta enfermedad, como en cualquier otra, sobre todo cuando son crónicas y de larga duración, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud. Claro, no es fácil. Y la actitud va a influir mucho en cómo nos relacionamos con la enfermedad. Es una persona con una enfermedad y tiene que manejar esa enfermedad. Manejarlo en el sentido que le gustaría decir, bueno, pues ya me sano y ya está, no la quiero. Ya, normal que no la quieras, pero está ahí y ha venido para quedarse. Entonces es, al principio, inevitable pasar por un periodo de tristeza, de duelo, de rabia, de impotencia, de muchas emociones. Pero si esas emociones se quedan ahí enquistadas, se puede convertir en una depresión, incluso en una depresión crónica. Sin embargo, una vez asimilado ese proceso, se puede pasar a la aceptación, ¿no? Y en esa aceptación uno puede decir, bueno, me falta la salud en este sentido, pero tengo otras muchísimas capacidades, por ejemplo, la intelectual, que la tengo intacta. Tengo otras muchísimas posibilidades de desarrollarme como persona. Ante las crisis podemos entrar en depresión, crisis de cualquier tipo, o podemos crecer internamente. Claro, estoy segura que nadie elegiría ninguna enfermedad, yo tampoco. Elegiríamos siempre unas situaciones fáciles, ¿no? Yo no quiero seguir creciendo internamente, a mí que me dejen en paz de líos, ¿no? Yo quiero vivir tranquilita, cómoda, lo normal. Pero ante una situación difícil, pues si no tomas ese cambio de actitud, de afrontar la enfermedad, no de negarla, sino de aceptarla e ir manejándote con ella, ir aprendiendo a convivir con la enfermedad y decir, bueno, ¿cómo voy adaptando mi vida? Sabiendo que ese adaptar mi vida va a tener que ir cambiando y no sé cómo va a ser. Aprender a vivir en la incertidumbre. Vivimos en una sociedad muy segura y además tenemos seguros para todo.
seguro de coche, seguro de casa, seguro de vida, seguro de no sé qué, seguro de no sé cuánto. Bueno, vale, pero no es verdad. Tenemos una incertidumbre, lo hemos visto con la pandemia, que nos ha tocado mucho ese sentimiento de cómo es posible que pase una pandemia en pleno siglo XXI. Bueno, pues es que las pandemias han existido a lo largo de la historia, pues vienen. Tenemos más recursos para gestionarla, pero vienen. ¿Cómo es posible una guerra en Europa? Bueno, no sé si os acordáis que no hace tanto fue la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española o incluso la Guerra de los Balcanes. Vamos, que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Hemos tenido la gran suerte de vivir en periodo de paz, pero tenemos que aprender a convivir con situaciones negativas, genéricas y personales. Lógicamente, con las genéricas tenemos muy poco margen de maniobra, pero es igual, siempre queda nuestra actitud. Y el miedo muchas veces nos paraliza. El miedo, cualquier emoción, son sanas, son buenas, nos ayudan, si no se nos van al extremo. El miedo nos avisa de que hay algo importante y entonces nos pone un poquito en alerta, un poco. Si entramos en pánico, se vuelve nuestra contra. Lo mismo con la tristeza, lo mismo con la rabia. Son naturales. Esto es como si te rompes un hueso y no te doliera la pierna. Hombre, pues no vas a tener la oportunidad de sanarlo. Desde el punto de vista psicológico no se ve. Cuando tenemos un problema, todo ese dolor, y aquí con la palabra dolor incluyo todo ese mare magnum emocional, nos está facilitando la oportunidad de desarrollo interno. No es un camino fácil. Tampoco cuando nos rompemos un hueso nos duele. Lo que pasa es que sabemos a qué atenernos. Bueno, poner una escayola, 40 días, un poco de fisio y otra vez a correr. Con los problemas de esta enfermedad, pues no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, nos pone a prueba, tanto a los enfermos como a los familiares, a diario. Y es como, de alguna manera, aprender a vivir sobre una cuerda floja. En este caso es aprender a vivir con un cuerpo que no me sostiene bien, que no puedo dirigir bien. Es la impotencia de decir, ¿cómo voy a dirigir mi vida si mi cuerpo no me responde como un ser humano, ¿no? Como camina un ser humano? No, es verdad, tu cuerpo no te responde bien. Pero tú sí puedes dirigir tu vida con un cuerpo que no te responde bien. Y ese es el gran reto, sé que es muy difícil. Por eso, bueno, pues desde AEPEF, Giovanna, las asociaciones, se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo de que se incluya también el apoyo psicológico. Evidentemente, en el sistema de salud pues no lo hay, no hay recursos así de sencillo. Tendría que haberlo, vale, bien, pero no los hay. Pero desde las asociaciones sí que se hace una labor donde puede, ¿no?, ir poco a poco habiendo más apoyo psicológico. Pasa, por favor, la siguiente. Se está haciendo especial hincapié en el SIO, que es el Servicio de Información y Orientación, y en los centros de los que antes hablaban. ¿Quieres tú aportar algo, Giovanna? Bueno, estabas hablando de el aspecto emocional del afectado. Nosotros, saben ustedes que tenemos a través de la asociación el Servicio de Información y Orientación, ¿no?, que está subvencionado en parte por el Ministerio y Consejería. Este servicio lo que trata es de informar, de apoyar a aquella persona que es diagnosticada con una enfermedad rara o minoritaria, como es el caso de la paraparesia, y es labor de nosotros recibir, acoger a esa persona, orientarla y darle, si se quiere, los instrumentos para que sepa llevar esta enfermedad. Estabas hablando de que qué es lo que yo recibo como trabajadora social, que sí, creo que todos me conocen, qué es lo que recibo, cuáles son las llamadas o cuál es el contacto que yo tengo. Y lo has dicho perfectamente, la palabra es incertidumbre, es lo que me llega. Porque muchas veces cuando una persona es diagnosticada, no sabe, o sea, me han dicho paraparesia, pero en algunos casos, ¿y qué cosa es eso? Sí, me lo ha explicado el neurólogo, pero ha sido tal el impacto que no sé.
no sé qué, es verdad que voy a dejar de caminar, es verdad, ¿cómo va a evolucionar mi niño? Yo tengo un niño, he sido diagnosticado con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Es la verdad que a mí, que recepciono las llamadas, que es el primer contacto, muchas veces yo también me siento impactada. ¿Por qué? Porque las respuestas, lo hemos escuchado con todos los médicos, hoy por hoy tenemos un gran problema. Aquellos que sí tienen antecedentes familiares, que está el diagnóstico y que por lo tanto medianamente podemos orientarlos y que ellos saben cómo va a evolucionar la enfermedad, y aquellos que no tienen diagnóstico y que no se le ha detectado el gen y que no saben, y aquellos que son diagnosticados pero que al final no es paraparesia. Empezó siendo una paraparesia por los síntomas que tenía, pero luego nos encontramos con otra enfermedad. Entonces, ese camino que se sigue es muy, muy complicado. Por eso, sabes que a partir ya de hace unos años tratamos dentro de nuestras posibilidades, porque AEPEF no tiene los recursos que tiene, son recursos limitados y casi todos son subvenciones y donaciones para poder afrontar ciertos gastos, pues estamos implementando el apoyo psicológico, porque es importante que una persona tenga, porque yo sé que quizás el consciente dice, no, yo sí lo puedo enfrentar, pero no es así. No es así, porque los pasos son bastante complicados y sobre todo en las familias con un niño afectado. Es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Tenemos también aquí en la mesa, aunque podríais hablar muchos de las caras que veo por aquí de vuestra experiencia, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos allí a la derecha a Alejandro, que no tiene un diagnóstico concreto. Alejandro, yo quería preguntarte si tú recuerdas, ¿no?, cuando te dieron el diagnóstico y cómo ha ido evolucionando la enfermedad. ¿Qué momento ha sido para ti el más difícil? Si el más difícil fue al comienzo, cuando tuviste el diagnóstico, el más difícil ha sido cuando has tenido que sentarte en una silla de ruedas. Cuéntanos un poco de tu experiencia. No sabía qué era lo que tenía y bueno, fui al médico hace pues, muchos años. Me dijo que era una enfermedad neuronal y que me iban a mandar con un psicólogo, con un neurólogo, perdón. Y yo no sabía para qué iba a ir yo con un neurólogo. Entonces yo fui con un neurólogo en aquellos años y me dijo, ¿tienes esto? Y yo no sabía lo que era, porque nunca había oído hablar de la paraparesia espástica. Entonces yo sabía lo que me estaba diciendo el médico, ya que asimilé lo que era la paraparesia y todo, pues empecé a llevar mi vida normal. No me, digamos, me afectó en el sentido de que me sentí así mal o me sentí psicológicamente afectado, así tanto, ¿no? Una pregunta. En ese momento podemos decir que tú, el diagnóstico, como todavía no te afectaba mucho, digamos que pudiste aparcarlo un poco. Sí, sí. Esa es una de las reacciones que solemos tener ante el diagnóstico de cualquier enfermedad. En la primera fase, como es un proceso de asimilación psicológico, en el primer día uno no puede aceptar, digerir, ¿no? Nos pasa con las noticias graves también lo que ha ocurrido, y entonces hacemos un mecanismo psicológico de apartarlo, de decir, bueno, ya se verá, esto no va conmigo, ¿no? Vale, continúa, por favor. Perdona que te haya interrumpido, pero es por ir sí, mezclando. Después, pues ya empecé a aceptar la enfermedad, vi lo que era, pero me lo tomé normal. No me hice la idea de que, uy, que me pasó esto, me pasó lo otro. Yo llevaba una vida normal porque no me afectaba todavía al caminar. Yo podía caminar todavía normal y todo, podía caminar.
me daba, hace caso, unos tropezones, a veces me tropezaba y me caía, pero decía a mi mujer, es que me bajé a ver las hormigas, pero era una tontería, ¿no? Más que me inventaba para sobrellevar esas caídas que me daba. Pero ya después me empezó a afectar más, empecé a caminar mal, que empecé a requerir apoyo y entonces cogí un bastón, andaba con un bastón primero, con un bastón y empecé a trabajar y con el bastón. Iba a trabajar con el bastón, años después ya no, el bastón ya no me bastó. Tuve que coger las muletas, ya empecé a usar muletas y andaba con las muletas bien. Todavía no me afectaba mucho de forma psicológica, tampoco todavía no me afectaba mucho, pero ya después que empecé a sentir más cansancio, más torpeza, que necesitaba más ayuda, ya de otras personas, no más de mí, sino de otras personas, ya me empezó a afectar eso más ya de forma psicológica, digamos, porque ya dije, esta mierda de enfermedad que me dio y por qué me dio a mí, si somos muchos en mi caso, somos un montón de hermanos y todo, y me tuvo que tocar a mí. Y total que ya lo dejé pasar y ya empecé a llevar mi vida, pero hace unos tres años o 4 ya no pude ni usar ni las muletas. Tuve que usar ya silla de ruedas, empecé a usar silla de ruedas. Alejandro, ¿qué ha supuesto para ti tener que usar la silla de ruedas? Pues un cambio muy drástico porque fue así, de repente, sí, muy rápido. El andar en muletas y a los poco tiempo silla de ruedas. Muy rápido fue el cambio. Y eso a mí me impactó mucho, me causó enfado, enojos, lo que sea, ¿no? Y ya me empecé a sentir ya mal, digamos, con cierto enfado y a decir, joder, ¿por qué me dio esta mierda a mí? Me dio esta enfermedad. Si yo estaba bien, yo caminaba, yo hacía deporte, yo una vida bien, normal. Y tenía amigos, tenía mis amigos en el trabajo, tenía muchos amigos y hablaba con ellos y todo, y salíamos a comer y llevaba una vida normal, pero de repente se me fue todo al garete, o sea, y eso es duro de aceptar, es duro de aceptar porque tú no estás acostumbrado a eso ni quieres tampoco eso, no quieres que ser así. Alejandro, te puedo preguntar, ¿y en ese momento buscaste alguna ayuda psicológica o psiquiátrica o a través de tu neurólogo, de tus médicos de referencia, trataron ese aspecto de esas emociones que estabas sintiendo? He buscado ¿Cómo fue? ayuda psicológica, pero a mí no me ha servido de nada, porque los médicos de la seguridad social me decían que no hacía nada, que usted estaba bien, que no necesitaba yo ir hasta psicólogo. Psicóloga de... ¿Pero te pediste psicólogo a través de la Seguridad Social? Sí. Claro, el problema es que los psicólogos de la Seguridad Social son poquísimos, pero poquísimos, y entonces no te dan cita. Sí. ¿Una psicóloga a través de la Seguridad Social o a través privada? No, ya privada. Vale. Ya privada. Vale. Que viene a casa, cada viernes o cada jueves y hablamos de todo, problemas. ¿Y no te sirve como apoyo?
¿No te sirve como apoyo? A ver, yo no he Igual visto es un poco ya que me sirva demasiado mucho personal, de ¿no? apoyo. Alejandro, quiero decir que igual nos estamos un poco metiendo ya un poco en A cuestiones. ver, no, bueno, yo quería, por resumir y también porque se nos va el tiempo, ¿no? Claro, o sea, a ver, los psicólogos no tenemos una varita mágica para cambiar los estados de ánimo. Entonces, en ese sentido no servimos de ayuda, pero sí servimos para ir apoyando el proceso emocional. Bueno, puedes irte mejor, peor, luego cada persona lo vive de una manera. Muchas gracias, Alejandro, por tu testimonio. Yo le quiero hacer otra pregunta a Francisco y le voy a pedir que sea breve porque se nos va el tiempo. Entonces, como la trayectoria, creo que la conocéis, ¿no? Muchos de los que tenéis la enfermedad. Francisco, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo te ha ayudado a ti psicológicamente tomar la decisión de ayudar a otros y de hacer visible la enfermedad? Pues ha sido un bálsamo extraordinario. Yo cuando fui al primer congreso que hubo esto en Sevilla y vi allí a dos personas, una de ellas está aquí ahora, la otra no está. Yo dije, esto no puede ser. Yo tengo aquí que ayudar en algo. Yo no sabía lo que yo tenía. Me vine aquí a Madrid, empecé a hacer cosas, me traicionaron, que fue que me cargaron con la presidencia durante un poco de tiempo, mientras preparaba algunas oposiciones. Y si me descuido, bueno. Entonces, el ayudar a veces sirve de una gran satisfacción. Yo te podría decir, una chica que tiene una incontinencia fecal y te dice, oye, tengo una incontinencia fecal tremenda. En mi monovolumen llevo un váter químico, porque era algo fuera de serie. Bueno, espérate, vamos a ver. Llamo yo por teléfono a Barcelona a alguien que no conozco, la llama a ella, a su consulta, le ponen un electroestimulador de esfínter y me llama al poco tiempo. Estoy en un camping, en bañador, paseando en bicicleta y sin ninguna molestia. Eso es que estás respirando aire fresco durante una pila de tiempo. Luego también hay cosas aquí que queman mucho. Pero de esas no vamos a hablar. Sobre todo porque no tenéis tiempo. Sí, yo voy a hacer como los curas, por alusiones, que le echan la bronca a los que van a misa por los que no van. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. A mí, durante el tiempo que he estado, a mí lo peor que he visto son los afectados. Pero bueno, yo es que quisiera decir una cosita. Sí, pero no. Vale, pero es que si no os voy a tener que cortar, ¿eh? Se nos va el tiempo. Bueno, pues no habléis vosotros después. Queremos escuchar a la autora. Pero una de las claves es compartir. Sí. Entonces tenemos que dejarnos espacios todos a todos. Muy, muy brevemente. Venga. Bueno, vamos a ver. Es que esto creo que es fundamental decirlo. La paraparesia espástica familiar es una enfermedad genética y, de hecho, transmitible. Por favor, he dicho de hecho, pero nunca obligatoriamente. Es que hay personas que tienen paraparesia y están viviendo un infierno por si tienen un hijo. Vale, ahí entonces, es que sacas muchos Paco, mañana hay una mesa de genética, yo creo que nos toca eso. Yo no me voy a meter con la genética. Francisco, el tema que planteas es muy profundo. Porque, claro, cuando uno tiene una enfermedad, de la que sea, que sabe que es portador genético, a veces paraliza la vida por el miedo a transmitir esa enfermedad. Es muy profundo lo que dices. Que aprenda. Espera. Ahí vuelvo a las diferencias personales de cada uno y cómo lo puede ir
qué o a los apoyos que puede pedir. Sí, o qué posiciones quiere tomar, ¿no? Porque también hay personas que no tienen ninguna enfermedad y no quieren tener hijos, y también es una opción viable. Uy, yo no quiero tener hijos. Pero los tienes, ¿no? Bueno, Vale, voy a tener que ponerme seria como moderadora, ¿eh? Francisco, te agradecemos Último mucho, aviso, chicos. Sí, te agradecemos mucho tu aportación durante todos estos años y aquí en la mesa. Y sí transmitir que muchas veces, ¿no?, el hablar de las emociones, como se hace a través de la asociación, con los grupos de ayuda mutua, de compartir, hace más liviano pues todo el sufrimiento. Y eso es, aparte de los profesionales, entre vosotros mismos, es valiosísimo. Y con esto ya finalizo para poder compartir el tiempo. Ah, pero entonces yo no hablo de mi libro. No. Después. Bueno, a ver, sí, yo creo que después podemos arañar unos minutitos más para preguntas. A ver, en la comida. No, incluso después de la doctora Arponen, yo creo que a lo mejor 10 minutitos, pero bueno, está siendo... Es que a mí me gustaría, por lo menos, decir cuál fue mi diagnóstico. Venga, dilo. Mi diagnóstico fue, usted padece una paraparesia espástica familiar. Es una enfermedad de evolución lenta, es degenerativa, pero en usted es de evolución lenta. El final será ir en una silla de ruedas. Pero honestamente, a usted no le va a dar tiempo a ir en silla de ruedas. Yo sabía que... Llegué a mi casa y me dijo mi mujer, ¿qué te ha dicho el médico? Digo que me voy a morir antes de ir en silla de ruedas. Paco. ¿Sí? Porque es como yo lo vi. Ella pensaba, tengo yo una enfermedad. Bueno, a mí sí me permite... O sea, que hay que procurar no afectarse. Como moderadora me voy a autorizar a hacer dos pequeños así, un poquito reflexiones al hilo de lo que estáis diciendo, que yo creo que sintetizan cosas, eso que Lola y que estáis diciendo todos un poco. Primero, la información, ¿no? Esto como médico también, cada día me hago esa pregunta, y la información... irla dando, como explicaba Lola, ¿no? Pues dosificada, ¿no? De alguna manera, poco a poco, cosa que a veces luego pues las circunstancias, el sistema, pues no te lo permiten y tienes ahí 15 minutos para responder a 1 millón de preguntas, pero lo cual es totalmente inadecuado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el mismo día en que a uno le está informando, bueno, pues este es su diagnóstico, la sospecha, ese mismo día hablar de la genética, ese mismo día hablar de la silla de ruedas, de la incontinencia, creo que es un poco... decía que mi enfermedad era tan lenta. Ya. Pero bueno, no, mi reflexión, digamos, desde el punto de vista de relación médico-paciente, es que tenemos entre todos, médicos y pacientes, porque muchas veces es el paciente también en la consulta el que te bombardea preguntas, a aprender un poco a tener esa paciencia de ir dosificando, digamos, los trozos de información, ¿no? Porque yo he tenido, bueno, pues esas experiencias ese mismo día que, como Lola explicaba perfectamente, de repente tienes que asimilar lo que te acaban de explicar, no es el día para pensar en genética y en riesgos para tus hijos, y además no está uno mentalmente en situación de digerir más información, ¿no? Y eso es una de mis reflexiones, que aprendamos, médicos, dentro del contexto de tiempo que hay y tal, y pacientes, a dosificar la información, y decir, bueno, tocar ese tema otro día. Y la segunda es más una cuestión o una propuesta que ya enlazaba con la mesa anterior, pero esta mesa también me permite decirla. Es una cosa que estoy detectando, que se detecta constantemente en todas estas reflexiones que tenemos, ¿no? Sobre la necesidad de entender la información que nos damos. Decía Marcos antes, si no estamos bien informados, ¿cómo vamos a poder tomar una decisión autónoma con nuestras vidas, etcétera, etcétera? Un pensamiento que tengo yo desde hace tiempo, que dejo caer para que se reflexione sobre él y vea si es un sueño o si puede ser viable, es que los pacientes puedan tener, igual que vamos a un juicio con un abogado, ¿no? Que de alguna manera, intermediado por las asociaciones de pacientes, las asociaciones de apoyo, pues se me ocurre la posibilidad de que los pacientes puedan tener un acompañante, si así lo desean, por supuesto, un acompañante a sus consultas que sea pues alguien elegido por ellos y consentido por ellos de las asociaciones, que está más informado, que tiene ya, pues, imagino a Giovanna, por ejemplo, acompañando a algún paciente a su consulta, pues o a Mari o a alguien de Feguerec en Galicia, y que pueda hacerle un poquito de traductor y centrar un poco ayudarle a centrar más esa consulta y a interpretarla y a hacer las preguntas pertinentes. Esa figura me la he planteado varias veces y la dejo aquí para un poco que reflexionemos sobre ella. Sería interesante. Es importante porque particularmente yo
saben que he pasado una enfermedad y el diagnóstico, y es verdad, en eso coincido contigo, de que los médicos cuando te lo dicen no te lo pueden decir todo completo. ¿Por qué? Porque van a ir paso a paso. Y es más, hoy en día sigo paso a paso. Y yo digo, ¿por qué no me han dicho esto desde el principio? Pero es que es lógico, cada uno tenemos una evolución diferente. Y entonces todos nos tenemos que cuidar en lo que decimos, porque muchas veces podemos dar muchas esperanzas cuando no son así. Totalmente. Entonces sí entiendo lo que comenta, que a veces también la información que recibe el afectado con paraparesia es una información, pues dentro de esto limitada, y poco a poco iremos dando. Lo que pasa es que las personas empezamos a hacernos un mundo. Me ha pasado a mí. Bueno, yo trato de pensar en acciones concretas, ¿no?, que se podrían plantear para mejorar este complejo capítulo de la comunicación. Así es. Teniendo en cuenta que estamos en el contexto que estamos y el sistema sanitario que tenemos. Y con esto voy a decirle a la moderadora que se calle ya para dejar paso. No me dejas una cosita. Paco, después, en la ronda de preguntas, Paco. Hay algunos cesures, como por ejemplo la PA, que para eso tiene un gabinete psicológico. Ok, algunos lo tendrán, otros no lo tendrán, está bien, pero bueno, gracias por el apunte, Paco. Bueno, ahora sí, vamos a